Muy bien, hermanos. Este es un pasaje que me gusta mucho y yo le voy a ser sincero. A mí me tocó un día fuertísimo, porque son cosas que a veces bien, nosotros tenemos que escapar, hermanos, de la contaminación de este mundo. Y cuando yo recibí esta enseñanza, cuando yo escuché este versículo, en algún momento tengo que confesar que me quedé impactado, porque hay algunas cosas que uno tiene, que el mismo Señor manda que hagamos, y es una forma de actuar completamente diferente a la que este mundo y este siglo acostumbra. El versículo dice, comienza así: velad, velad, estad firmes en la fe. El velad, hermanos, ya sabemos que es estar atentos, estar conscientes de la necesidad que nosotros tenemos de las cosas espirituales. Todos debemos estar conscientes que los cristianos, los que han seguido a Cristo, que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ese tiempo de estar, ese tiempo de consentir con el pecado, amar las cosas de este mundo ya pasaron. Entonces tenemos que velar, porque no sabemos cuándo el Señor va a estar de alguna manera esperando que, o más bien el enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que nosotros, en cambio, tenemos que estar velando, pero estar atento cómo está la necesidad de mis hermanos, cómo puedo hacer para que mis vecinos, para que mis hermanos, para que mis compañeros de trabajo puedan conocer a Jesús, porque muy pronto ha de venir. Eso es lo que realmente debemos estar enfocados. Y el versículo clave, o el versículo que aquí quiero compartirles, es el que sigue, que es estar firmes en la fe, portándonos varonilmente. Quizás las hermanas puedan pensar que este mensaje no es para ellas, pero realmente lo es, porque toda la escritura dice es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que sea perfecto, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está usted, hermanas, también. Ahora fíjese, mire, hermanita, mire, hermanos, este versículo dice que debemos portarnos o conducirnos varonilmente. ¿Por qué? Y ahí es donde yo quiero que usted que analicemos este pasaje, porque en esta sociedad, ahora más que nunca, pues yo le voy a recordar a mi generación que está también por aquí, como el pastor, el hermano Johnny, la hermanita Catherine, a ver quién más está por aquí. Bueno, el hermano, el tío Roberto pasó mi generación, pero yo estoy seguro que él tiene también el modo de pensar de nosotros. Mire, fíjese, en el tiempo nuestro, yo recuerdo que está muy marcado el machismo, que no significa, no es portarse varonilmente. El machismo es una postura, es una forma de pensar en el cual el hombre siente superioridad natural porque considera que es superior a la mujer. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que está diciendo el Señor. Eso no es portarse varonilmente. De hecho, nosotros considerábamos, hermanos, ¿sí o no?, que cuando éramos más más macho era es porque éramos más fuertes, los más altos, los más grandes, los más boquisucios. Era una cosa terrible. Y realmente hasta pensaban que más cortejaba y más novias tenía, ese era un macho, era el hombre más macho. Pero ese no es el hombre varonil, ese no es el comportamiento varonil que Dios está esperando en usted y en mí. Vamos entonces a prestar atención y esté atento, porque en este tiempo ahora vemos muy marcados algunos
yo diría, posturas y pensamientos que ahora las personas se sienten o están ellos son machistas, otros son feministas y hay pelea entre ellos. Es una cosa, esto no puede ser. Y entre los cristianos, hermanos, no puede ser. O sea, los que nos llamamos cristianos no puede haber esas posturas. Y por eso el Señor, de alguna manera, nos ha mostrado esta enseñanza para que usted, el corazón en el día de hoy, pueda ser mudado a un corazón lleno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El primer aspecto entonces que vamos a ver es cómo el Padre nos confirma con autoridad, identidad y seguridad según la madurez que recibimos de la palabra de Dios. Hermanos, por eso le pregunto, empezamos diciendo, el Señor dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Usted cree en eso, hermano? ¿Usted tiene esa fe para pensar así, para creer así, para saber que realmente eso es así? Amén, amén. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque lo promete. Porque lo dice el Señor, porque lo dice su palabra. Usted ahorita mismo, si cree eso, es porque usted está fundamentado. Dice, el Señor dijo, está cimentado en la roca que es la palabra de Dios, Jesús. Él es la roca. Ahora, yo quiero que usted tenga claro eso, porque por ahí empieza el principio. Este es el principio. Y vamos a ver a uno de los, como por ejemplo, en primer aspecto, vemos a una figura importante en la Escritura que tuvo una situación especial. Yo quiero compartírselo, lo tenía casi en el último punto, pero vamos a leerlo primero, a ver cómo nos enseña. Cuando terminaba ya el tiempo que ya sabía que pues iba a morir, un rey, el rey de Israel, el principal rey de Israel, ¿cómo se llama? Salomón. El principal rey de Israel, ¿cómo se llama? David. Muy bien, hermano, eso es, me gusta cuando gritan y dicen las cosas como está escrito. Vamos a ver, dice, vamos a leer entonces en Primera de Reyes. Abramos nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2. En los tiempos de cuando ya David ya estaba muy viejo y ya sabía que pues iba a morir, le da un consejo a su hijo, que por cierto algunos dijeron que Salomón, porque Salomón también dicen algunos, aparte que fue el hombre más sabio que hubo en ese momento, dice que también era considerado más rico, entre los más ricos que gobernó Israel. Vamos a ver lo que dice el profeta, porque también David es un profeta, un siervo de Dios. Dice, le da el consejo a David de esta manera. Vamos a ver. Dice, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, me llama la atención, hermanito, fíjese, en este tiempo, yo me supongo, ¿no? Por ejemplo, cualquiera persona que sabe que se va a morir y quiere ordenar, dice, a alguna persona, ¿qué es lo que normalmente le va a enseñar? Le va a mostrar, pero mira, son mis herencias, esta es mi herencia. Te voy a dejar esta casa, te voy a dejar este carro, te voy a dejar esta cantidad de dinero en el banco. Hermano, y estamos hablando del rey David. Ese rey tenía botines y cantidad de dinero como usted no tiene idea. Y le dejó una cantidad de posesiones al rey Salomón como no tenemos idea. Pero cuando ordena a su hijo, mire las palabras que le dice en el versículo 2. Yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es ese camino, hermano? ¿Ah? La muerte, hermano, la muerte. Pero todos vamos para allá. Vamos para el sepulcro. Ella está diciendo que bueno, ya voy para allá. Mire el consejo, cómo lo ordena. Mire las dos palabras que utiliza. ¿Cómo lo ordena?
y uno es basado en lo que dice el Señor. Acuérdense, cuando Moisés dejó la sucesión, por sucesión ¿a quién dejó, hermano? A Josué. A Josué, para poder entrar en la tierra prometida. ¿Qué es lo que le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Vamos a ver entonces cómo le dice entonces David. Dice entonces cómo le ordena: esfuérzate y sé hombre. Ahí es a donde está. Mire, el mensaje del día de hoy se llama la verdadera hombría. Y vamos a analizar esto porque llama mucho la atención que el rey David ordena a su hijo y le da instrucciones bajo esos dos criterios. Solamente necesitas esforzarte, pero ser un hombre. Y vamos a analizar este aspecto porque obviamente David, él tiene una experiencia con Dios de una manera como a él también quiere transmitírselo a su hijo. Entonces, yo quiero que usted analice esto que acabamos de leer. Y en este punto, lo que yo quiero que usted piense es cómo realmente estaba pensando el rey David para que su hijo se le instruyera diciendo: sé hombre, sé hombre. ¿A qué se referirá el rey David, lleno del Espíritu Santo, diciéndole así a su hijo, o deseándole eso a su hijo? Acuérdense que ¿cuál era la tarea que tenía el rey Salomón de ahora en adelante, ahora que no reinaba su hijo David? Digo, que reinaba su padre David. ¿Cuál era la tarea entonces que tenía el rey Salomón? Gobernar a ese pueblo grandísimo que no tenía, imagínense, era tan grande y numeroso que ya en ese momento no se podía ni contar. Presta atención, vamos entonces a leer esas experiencias, cómo ellos llegaron a ser reyes. Vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10. Vamos a ver cómo estos hombres de Dios, estos reyes, cambiaron su comportamiento a partir de la unción que recibieron de parte de Dios para ser reyes. Eso es lo que está haciendo su padre ahora, porque ya no lo estaba en la unción de ese cambio ahora de traspasarle ese reinado de David a su hijo, y diciéndole esas dos palabras. Por eso es que es tan importante lo que acabamos de leer: esfuérzate y sé hombre. Vamos a ver cómo ellos recibieron ahora, vamos a ver el primer rey que hubo sobre Israel. ¿Cómo se llama, hermano? El primer rey que hubo sobre Israel. Amén, amén. Ya pensé que me iban a meter un foul ahí de que no, David. Primera de Samuel, entonces le damos el capítulo 10. Y vamos a ver cómo ocurrió con Saúl. ¿Quién ungió a Saúl? Samuel. Por eso se llama el libro de Samuel, casualmente. Samuel. Y vamos a ver cómo Samuel unge a David. Versículo 6 dice. Bien, presta atención, hermanitos. Versículo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová, ¿cuál es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo, vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Mire esta experiencia. Esa experiencia que tuvo Saúl es similar a la experiencia que tuvo David, porque el Espíritu Santo dice vino también sobre David el día que fue ungido. Y dice en este caso con Saúl que el Espíritu vendrá y será mudado su corazón en otro hombre. Eso es lo que hace, eso es lo que quiere el Señor para con nosotros. Que seamos mudados el corazón a un hombre de Dios.
Preste ahora mucha atención a cómo se nos revela eso en nuestras vidas. Miren, cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, nosotros lo que abrimos es el corazón, para que Él ahora, ese corazón, pueda ser cambiado de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo porque vivimos según su palabra. Así que es muy sencillo saber que usted está de acuerdo a su voluntad o no. Usted lo debe saber. Y es un tema que por eso es que tiene que ordenar usted mismo su casa. Y saber que su corazón tiene que ir cambiando, porque esos deleites y esos deseos que antes usted tenía, ya no los tiene porque le desagrada y no es la voluntad de Dios. Entonces, esa mudanza, para que usted ahora ame más las cosas de Dios que las cosas de este mundo, solamente puede ser hecha por medio de su Espíritu Santo. Pero sabiendo que usted tiene esa fe de que realmente las cosas de Dios son mejores que todas las cosas que hay en este mundo. Segundo, vamos a leer. Transforma, eso puede lograr porque el Señor también nos hace una transformación de nuestra forma de pensar. Vamos a leer Romanos capítulo 12. Abra su Biblia, Romanos capítulo 12. Y ayúdeme, hermano. Romanos capítulo 12. Léalo, hermano, por mí. Versículo 2. Amén. Dios, el Señor, mire, este es un pasaje, Romano es el libro, es un libro realmente que doctrina completamente a la iglesia. Y el apóstol Pablo está diciendo, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora usted entiende algo nuevo. ¿Qué es lo que usted entiende? Que tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibe usted el Espíritu Santo, hermano? Mire, necesitamos la unción de un profeta. Ya no. ¿Qué es lo que necesitamos, David? ¿Qué necesitamos? Aceptar al Señor. Aceptar a Cristo, tener fe en Él y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Por eso es que ahora dice la Biblia que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hermano, esto es muy grande. Entonces, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero mire, yo vi la primera parte del versículo. ¿Cuál es? Dice, no os conforméis a este ciclo. ¿Qué pasa, hermano mío? Que nosotros nos podemos dejar llevar por los deseos y las grandes entretenimientos que ofrece este mundo, que por cierto son muchas, demasiadas, tanto que usted puede llegar a conformarse. Usted sabe lo que es el confort, usted sabe lo que es el estado de confort. Hermano, es como cuando usted está en su casa y prende el aire acondicionado, lo pone en 23 grados o 22 y después se pone se acuesta y se pone encima una manta. Si lo quiere bajar un poquito más, queda en 20. Pone la televisión. Si tiene sonidos de bajo, mejor. Y se queda allí complacido en lo que estás viendo, en cómo está ese ambiente. Eso es un confort. Eso es, dice, no os conforméis a este siglo. ¿Y cuál es el problema de este siglo? El engaño, hermano. Nosotros vivíamos en otro tiempo engañados. ¿Por qué? Porque hacíamos lo mismo que los demás. ¿Qué es lo mismo que los demás, hermano?
Comienza por P. Pecábamos, igual lo mismo que los demás, pecado. Y es un engaño, hermano, porque si nosotros no nos arrepentimos, lo mismo que los demás nos va a ocurrir, pereceremos eternamente. Porque Cristo no está allí, si queremos seguir con la misma vida y en la misma práctica del pecado. Entonces, por eso tiene que haber un nuevo nacimiento. Un nacimiento que viene de Cristo Jesús, cuando viene el Espíritu Santo, y ahora abandonamos todos esos deseos carnales, todos esos deseos que los ojos nos ofrecen, y este mundo también con sus pasiones y sus afanes también nos otorgan. Entonces, eso es un llamamiento santo, que usted ha sido llamado para que ahora se transforme ese entendimiento, esa mente. Ahora fíjese, mire, el problema es que no todos podemos vivir también ¿cómo pudiéramos decir? En un lugar 3 estrellas o 4 estrellas y 5 estrellas, como algunas personas también se pueden conformar fácilmente si están en un lugar 5 estrellas, con comida, para llamar, para pedir cuando le dé la gana, y con esas cosas que estábamos mencionando. Pero fíjese, nosotros tenemos situaciones, ahora también tenemos situaciones que nos hacen medirnos y tener y estar en una situación que tenemos que pensar cómo conducirnos para que podamos tener lo suficiente para poder vivir bien. Porque fíjense, hermano, esto es importante que nosotros lo sepamos. El Señor es una promesa del Señor, por eso es que usted tiene que creer, y se lo dije ya 2 veces. El Señor dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. No importa cuál es su condición, hermano. El Señor estará con usted todos los días de su vida. Y eso es importante que usted lo crea, porque no lo está diciendo un hombre, lo está diciendo el Señor. Y puede ser que en este tiempo haya desabastecimiento, como estamos orando también para que el Señor nos guarde. Hay un problema de una inflación terrible. Los precios del petróleo, de la gasolina han subido exageradamente. No sabemos realmente, porque nosotros no, y el Estado, realmente el gobierno nacional en este país no puede cambiar esos precios. Lo cierto es que tenemos una situación especial que todos estamos pasando. Pero fíjese, ¿cuál es realmente la lamentación que debe haber en el hombre? Leamos Lamentaciones 3:39. ¿Usted se quiere lamentar? Bueno, vamos a ver cómo debe lamentarse. Lamentaciones 3:39. Nunca hemos usado ese libro, yo creo. A ver, hermana, lo leyó. Léalo alto, pero alto. A ver, Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Laméntese el hombre. ¿Es en qué? En su pecado. Ahí es donde debe estar sus ojos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está pensando? Y allí es donde empieza a cambiar su modo de pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mire, esto es una ordenanza de parte de Dios para los hombres y las mujeres llenas del Espíritu Santo. Lamentación. ¿Quiénes son los que estamos aquí, que tenemos el Espíritu Santo, hermano? Que levante la mano. A ver. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes, hermanos míos. Vamos a ver entonces el Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, hermano, aquí podemos hallar todo que sea verdadero. Aquí en esta tierra, en este siglo, que por cierto tiene costumbres malas, que el Señor dice que no nos acostumbremos, podemos ver muchas cosas, tanto que dice todo lo que es verdadero, todo lo que es
honesto. También hay cosas honestas. Todo lo honesto depende de usted. Porque quizá usted puede que al vecino, puede ver a alguna persona, o puede ver quizás hasta al gobierno que hace cosas deshonestas. Pero sí hay cosas honestas. Todo lo honesto. Todo lo justo. Hay también justicia. Todo lo puro. Todo lo amable. Mire, hermanos míos, yo estoy pensando que estamos en otro lugar. Pues eso no es lo que practicamos en este mundo. Es verdad, no está en este mundo, hermano. Pero usted sí está en este mundo. Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Un hombre que dice que tiene un fin. ¿Cuál es el fin de los hombres de Dios? Ser perfectos, o sea, maduros, enteramente preparados para toda buena obra. O sea que este es para usted, para que usted, todo lo honesto, primero todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable y todo lo que es digno de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, Padre, gracias, en eso pensar. Hermanos míos, tenemos que pensar en eso. Dejémonos de pensar en todas las cosas malas que hay aquí. Ay, pero es que esto no es justo. Ay, es que me trataron mal. Ay, es que yo estaba manejando y cómo se me tiró el auto. Ay, que yo estaba en el Electrobús y el chofer fue tan rápido que casi me caigo. Y ay, que en el trabajo mi jefe me trató mal, injustamente. Ay, que el profesor también me puso un 1 y no me lo merecía. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es digno de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros no estamos pensando en las cosas del Señor. Entonces, ¿en qué debemos lamentarnos, hermanos? En nuestro pecado. Entonces, en eso, hermanos, es que debemos enfocar nuestra forma de pensar. Y por último, hermanos, la Biblia nos enseña que debemos seguir el camino a la perfección, porque hay un camino trazado por nuestro Padre Celestial, un camino que, aunque nosotros no lo vimos con estos ojos, ni vimos en los tiempos, fue trazado y está claro en su palabra cómo pisar, o por lo menos seguir esas pisadas para llegar a la estatura, al premio del supremo llamamiento, a esa estatura del varón perfecto. ¿Cómo se llama ese varón perfecto? Grítemelo, hermano. Cristo. Jesús, amén, en Cristo Jesús. Vamos entonces a leer Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4. Gloria a Dios, hermanos, porque este mundo quiere alcanzar la perfección. Pero le voy a decir algo, no lo van a alcanzar. ¿Por qué? Porque la perfección viene de parte de Dios. Usted sí. Por eso yo me emociono, hermano. Perdónenme que yo me emociono, pero es que es así. Nosotros sí. Nosotros, si usted sigue a Cristo, usted está en el camino a la perfección. Ahora, se requiere que usted muera, hermanito. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué dice la Escritura? Los que estamos en Cristo Jesús, estamos muertos al pecado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que mire, evalúe, ¿cuál es la verdadera hombría? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver cómo el Señor nos sigue enseñando en Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, ¿cuál es el fin? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Yo quiero, mire, hermano,
usted puede conocer a Cristo sin verlo. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. ¿Cómo, hermano? A través de su. Porque si usted dice, la fe viene por el oír y el oír, entonces, hermano, llénese de ese conocimiento, porque está allí para usted. Y ¿sabe qué? Dios quiere que usted sea como Él. No es un pecado saber que llegar a esa estatura. Él le está invitando y le está diciendo, llega hasta allí, sígueme, yo quiero que seas como yo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Ahora sigue, mire, vamos a seguir con el versículo 4, versículo 13. Y dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es la situación? Sí, es cierto. En la iglesia se pueden levantar hombres a enseñar cosas para engañarnos, para desviarnos de ese camino perfecto y santo. Miren, es tan grave que yo he escuchado personas que me han dicho que no quieren, que el versículo, acuérdense que el guía, el mensaje guía, dice que comportaos, velad, primero dice velad, comportaos varonilmente, y dice también seguid el camino del amor. Ahora, ¿cuál es la situación hoy en día? Que mucha gente piensa que el amor, que si seguimos el camino del amor es un camino de dolor. Y hermano, lo es, porque el amor es sufrido. Así que tenemos que sufrir. El amor tiene que llegar a ese nivel. Pero el amor tiene una consecuencia, hermano. Es un fruto que va a dar una cosecha a su tiempo. Lo va a dar, porque así mismo lo que uno siembra lo va a cosechar. Así que si usted siembra amor, usted va a cosechar amor. Aunque usted en este momento considere, ay, me han lastimado, yo tanto que amo a esta persona y mira cómo me ha pagado. Pero el amor permanece y habla de actitudes que al final van a conducirnos no solamente a una vida llena de paz, a un corazón y a una mente llena de plenitud, sino que usted mismo va a desear, va a sentir, va a conocer que realmente el amor es el verdadero camino que lleva a la felicidad. Ese es el punto. Y yo quiero entonces terminar casualmente viendo ese crecimiento espiritual, porque el apóstol Pedro también nos enseña de una manera, pero de una manera como si fueran unas escaleritas. Vamos a ver cómo lo vemos y terminamos con este pasaje, con este pasaje bíblico que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro. El apóstol Pedro, el amado apóstol Pedro. Quiero darle un abrazo a mi hermano Pedro cuando esté allá en el cielo. ¿Cómo me bendigo esa escritura que tú pusiste? Pero es porque es palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice así: vosotros también, usted hermano que está viendo, poniendo toda diligencia. Hermano, ¿sabe lo que es toda diligencia? Poner toda diligencia. Cuando usted está en la escuela y está el profesor hablando y enseñando, y que vamos a hacer un examen, tiene que poner toda diligencia. Eso, póngale toda diligencia en prestarte lo que dice, hacer el examen, el test, sabiendo todos los detallitos para que usted conteste bien la respuesta. ¿De acuerdo? Las preguntas con una buena respuesta. Así que poner en esto toda diligencia. ¿Qué es lo que debo poner en diligencia, apóstol? Bien aquí.
Dice así. Por esto mismo, añadid, miren, usted va añadiendo, añadid, ¿qué es lo que debe tener el hombre de Dios? Fe. Así que, añadid a la fe, virtud. Ya sabemos cómo conseguir fe. ¿Cómo es la fe realmente que el hombre de Dios tiene? A través de su palabra. La palabra, porque la palabra viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ya sabemos bien. Entonces, ¿cómo añadimos a la fe? ¿Qué debemos añadir a la fe? Virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud no es más que hacer lo que el Señor te manda a hacer. Si el Señor te dice en todo lo que es verdadero, honesto, digno de buen nombre, amable, en eso debemos pensar. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Practicar la virtud, de acuerdo a lo que dice la palabra. Añadir a la fe virtud. ¿Cómo? Obedeciéndole a Dios. Amén. Se requiere obediencia total a Dios si realmente usted cree. Si usted tiene la fe de mover montes, ¿cómo la podemos comprobar? Porque usted hace lo que está diciendo el Señor. Usted obedece su palabra. Así que añadimos a la fe virtud. Obediencia, pues vamos a ponerla así. Obediencia. A la virtud, ¿qué debemos añadirle? Ahí dice. Conocimiento. Conocimiento. Mire, ese es el conocimiento pleno a lo que estamos llamados todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque usted quiere parecerse ¿a quién? ¿Cuál es la estatura que usted debe llegar? Varón perfecto. Al varón perfecto. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Entonces, añadir entonces a la virtud conocimiento. ¿Cómo haría Jesús esto? Ahora, ya no quiero, Señor, vivir yo. Ya no quiero hacerlo conforme a mi voluntad. Quiero hacerlo conforme a tu voluntad. ¿Cómo harías tú? Hermano, y en esa medida usted va a seguir perfeccionándose. Ahora, añadimos al conocimiento. ¿Cómo debemos añadir? Entonces, comenzamos con fe. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, ¿qué dice el versículo? Dominio propio o templanza. ¿Y qué es el dominio propio, hermano? Es que usted se domina esos pensamientos raros que vienen ahí en la mente. Pégale. Dile algo, te ofendió, dile algo peor. ¿Cuáles son esos deseos descontrolables y penosos? Usted tiene dominio propio. Dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Fíjense que es dominio propio. El Espíritu Santo nos manda eso. Entonces debemos añadirle. Vienen esos pensamientos. El Señor reprende ese pensamiento. No voy a hacer, no voy a contender, no voy a odiar, no voy jamás a faltarle el respeto. Porque ahora yo amo. El Señor me manda amar a mi prójimo. Y la manera como, fíjense que dice, de la manera como usted lo tratan, no es, así no dice el versículo. ¿Cuál es la regla de oro? Tratar a los demás como quieres que te sean tratados, como tú quieres que te traten a ti, no como ellos te tratan a ti. ¿Lo ves? Entonces es dominio propio. Que usted tenga la capacidad de decirle no al comportamiento que usted quiere, a esa aptitud, esa conducta que usted quiere ahora, que quiere tratar a esa persona que lo trató mal, para que usted se sienta mejor. ¿Qué es eso? ¿Cómo usted puede sentirse mejor haciéndole mal a su prójimo? La única manera es que Cristo no esté allí. Pero nosotros tenemos a Cristo, y cuando está Cristo tenemos dominio propio. Amén. Amén. Usted tenemos que añadirle entonces al conocimiento dominio propio. Al dominio propio se le debe entonces añadir paciencia. Esa paciencia, hermano, que dice Santiago de esta manera: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas producen paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué?
para que seáis perfectos y cabales sin que ninguna cosa os falte. La paciencia es necesaria, hermano. Más en este tiempo. ¿Por qué? Porque nos van a tratar. Oye, tú tratas bien y no recibes el fruto de una vez. ¿Cómo es posible que yo amo y de una vez y la gente me está diciendo yo amo y lo que recibo es que la gente quiera hacerme daño? Me quieran pegar. Y yo, pero si yo quiero, como los hermanos de allá, los misioneros, están en Nigeria, están predicando el evangelio de Jesucristo, le están dando las advertencias para que cuando mueran no se mueran en condenación, mas tengan vida eterna. ¿Y qué le están haciendo? Matando. Paciencia. Esa es lo que te pide el Señor, paciencia. Porque hermanos, aquí en Panamá no está pasando eso, pero el Señor también quiere que usted tenga un comportamiento como la que tuvo Cristo Jesús. Ahora, a la paciencia que debemos añadir piedad. En la lengua inglesa, piedad dice que es godliness. Es como una vida de Dios. O sea, la piedad, ese es como el misterio de la piedad, es como Cristo en uno ya viviendo. Debemos llegar a esos niveles, hermano. Hermano, y es que el Señor nos manda eso. Ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Entonces usted ya no debe estar viviendo, ese hombre está crucificado. No puede resucitar ese hombre muerto que quiere hacerle daño a las demás personas, que quiere ofender o quiere hacer cualquier cosa mala. Ese hombre está crucificado. Ahora el que resucita y el que está viviendo en usted es Cristo Jesús. Así que necesita vivir en piedad, amar la piedad, desear las cosas de Dios, estar en este negocio, hermano. Es un negocio grande, poderoso. No hay cosa más grande que estar en las cosas de Dios. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted quiere estar en el negocio de Dios? Practique la piedad. Y añadite entonces a la piedad. ¿Qué es lo que debemos añadir a la piedad? Afecto fraternal. Hermano, eso es lo que estamos cumpliendo ahorita. ¿Cómo nos gusta amar a nuestros hermanos? Darnos abrazos, desearnos bien. Es como si tuviéramos, el pastor y siempre nos dice, eso es como si tuviera en la tierra ¿cómo le dices, hermano? Eso, una sucursal del cielo. Hermano, un pedacito, como si estuviera ya el pedacito de cielo aquí en la tierra. Porque los hermanos tenemos a Cristo, y cuando hay varios hermanos amándose con verdadera amor, sin fingimiento, eso es algo precioso, hermano. Que usted le pueda decir a un hermano te amo, pero con un afecto fraternal, es algo especial. Y hermanos, debemos practicarlo, porque aquí está diciendo añadirlo. Y luego a ese afecto fraternal, ¿qué debe añadir? El camino perfecto, el camino a lo excelente, el amor. Así que hermanos, estamos llamados a amar, porque Dios es amor. Vamos a orar, hermanos.